concentrar todas estas facultades en una sola persona, que como bien aquí dijo la doctora Dresser, pues hoy se llama Pepe Merino, pero mañana se puede llamar Juan Pérez y puede ser de cualquier otro partido político, para que una sola persona otorgue, revoque concesiones, bloquee plataformas digitales, suspenda transmisiones, pueda entregar nuestra geolocalización, tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso ¿Formulará alguna representa... pregunta usted, senador? ¿No se acuerda que usted me dejó Sí, que...? pero mire... Lo voy a concluir, mire, no va a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Es que, mire... Aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes, voy a concluir, independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso, estoy siendo respetuoso. Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Haz la mecha, se voló la barda al señor Ricardo Anaya. ¿Por qué volverlo a traer, Carlos, con este tema? Porque nos va a pasar lo peor con esta nueva ley de telecomunicaciones y que el chantaje fue haber pasado los spots gringos en cadena nacional. Faltaba menos. Oye, Pepe, yo digo, yo no veo televisión y creo que si yo tuviera la oportunidad de ver televisión y hubiera visto esos comerciales que en lugar de apoyar a nuestros compatriotas, pero así son de cínicos, así son de descarados, nunca hablaron de las remesas que llegaban de Estados Unidos a México, porque se transeaban el dinero, porque se robaban el dinero. Ellos se mantuvo el México profundo, en aquellos años se sostuvo por precisamente las remesas que llegaban de Estados Unidos y por las culturas que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía. Pero para que estos jóvenes que nos ven o la gente que escucha o quiera un poquito de historia, estos piensan que estamos dormidos y quieren pensar que se va a regresar, pero déjame decirte que Telmex, la principal empresa de telecomunicaciones de México, fue privatizada en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Slim Gelug, junto con France Telecom y Southwestern Bell, adquirió Telmex por un monto muy barato de 1,757 millones de dólares. ¿Y sabes cuándo compró o cuándo vendió Carlos Salinas de Gortari a Telmex? Cuando México estaba en una profunda crisis, porque recordemos que en el 88 fue cuando hicieron el fraude grande a Cuauhtémoc Cárdenas, a la llegada del Chupacabras, a la llegada de Carlos Salinas de Gortari, pero no hablan de eso, que en ese momento privatizaron, regalaron Telmex y no tenemos internet en México, Pepe, no tenemos internet en muchas partes de México. ¿De qué chingados nos están hablando este cabrón de Anaya? ¿De qué está hablando? O sea, Dresser, ¿de qué está hablando? Comparando a Díaz-Canel, comparando a los chinos, comparando a Venezuela, no sé en dónde están o qué piensan que les vamos a creer, Pepe, pero casi regalaron Telmex y no tuvimos nada y hoy resulta que cuando se empieza a trabajar por mejores cosas, estamos regresando. No, y que estamos muy bien, que esta ley de telecomunicaciones va a afectar, pero a los que les pagan para hacer de las suyas dentro de estas ponencias donde están privilegiando a los que siempre se han visto privilegiados con las leyes de telecomunicaciones. Carlos, ¿qué ha dicho también el representante de radios comunitarias sobre este tema? Quien también hay que tomar en cuenta que estas discusiones es para encontrar de buena manera de qué se puede fomentar, qué se puede arreglar, qué se puede cambiar estas leyes de telecomunicación. Y Alejandro Cabral también opina sobre esta nueva reforma. Atención, esto dice el representante de radios comunitarias en México. Senador que nos abrió la puerta en 2014 a las radios comunitarias indígenas y en aquel entonces no se nombraban, pero también había compañeros afrodescendientes. Muchas gracias. Es un hecho que la ley actual
se está desarrollando o la reforma de ley, tendría que decir más correctamente, se está redactando en un México muy diferente al México que votó la ley Televisa y al México que votó la ley de 2014. Sin embargo, en 2014 ya las radios comunitarias celebrábamos un pequeño avance que teníamos, que era el reconocimiento legal. La inclusión de las concesiones de uso social comunitario e indígena en la legislación mexicana por primera vez. Por cierto, la radio a la que pertenezco obtuvo la primera concesión de uso social comunitario. También señalamos desde ese momento que era una ley que necesitaba una reforma. Llevamos 11 años exigiendo una reforma y por lo mismo sentimos que la reforma que hoy nos presentan es una reforma que, si bien avanza un poco nuestros derechos y lo reconocemos abiertamente, es solo un poco. Se maneja la idea de que por el bien de México primero los pobres, y en esta ley los marginados de la ley anterior seguimos siendo los marginados de la ley actual. Se avanza muy poco en relación a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de las radios comunitarias, de las voces independientes. No quisiera centrarme únicamente en el tema económico, pero para operar una estación de radio de manera correcta y una estación de televisión digital terrestre de manera correcta, y poder crecer y poder comprar equipo y poder competir y poder equilibrar el ecosistema de medios en nuestro país, que sigue siendo altamente desequilibrado, requerimos primero que el medio pueda subsistir, que sea autofinanciable. Sin embargo, entre las formas de obtención de recursos que existían en la ley anterior, hoy se modifica mínimamente en la ley actual. Se cambia en sentido de el 1% de la publicidad oficial, se añaden los estados y los municipios y se cambia la palabra hasta el 1% a desde el 1%. Seguimos pensando que el 1 fue un número aleatorio y ofensivo que tomó en aquel entonces la telebancada para dejarnos en la lona a las radios comunitarias. Tremendo llamado de este representante de las radios comunitarias. El 1% sigue solamente considerando esta nueva ley de recursos públicos para el tema de difusión. Ojalá, Carlos, que se hagan modificaciones urgentes, porque Televisa, TV Azteca y demás, eso sí, reciben la billetiza por parte del gobierno, que ojalá igual la presidenta les quite o les reduzca el 50% de estas difusiones en estas cadenas televisivas y también radiofónicas, y que también contribuya al tema de las telecomunicaciones indígenas. No sé qué es lo que quieren sus voceros como Dresser y como Ricardo Anaya, ¿no? Porque la presidenta no está de acuerdo con lo que dijo Paco Ignacio Taibo II, precisamente el domingo, ¿no? En el Congreso de Morena, ¿no? No, él decía que sería bueno retirar la concesión 13 de Canal 13, o sea, de TV Azteca, al cual la presidenta después en su nacionalizar. Nacionalizar. Sí, nacionalizar, o sea, quitársela, pocas palabras, ¿no? Buen entendedor, pocas palabras. Y dijo la presidenta que no. Imagínate que hubiera dicho la presidenta, pues vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. Ya quisiera ver en esas benditas televisoras o en esos radios que tienen esas concesiones que solamente para beneficio de ellos, pues yo no he escuchado una mañanera con ellos.